Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Importancia del Químico Farmacéutico en Oncohematología, dirigida por nuestra ponente, la química farmacéutica Mayra Pacheco Neira del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada química farmacéutica Pacheco. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Gracias. Ahora sí creo. Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad agradezco mucho al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y al Departamento de Farmacia, de las cuales yo estoy como químico farmacéutico asistente, ¿no? En esta oportunidad voy a hablar acerca de la importancia del químico farmacéutico en el área de oncohematología, ¿no? Bueno, como mi nombre es Mayra Karina Pacheco Neira, soy químico farmacéutico de profesión. Tengo una especialidad, ya, una segunda especialidad en soporte nutricional farmacológico. En la actualidad estoy haciendo una maestría en el área de farmacología con mención a la farmacología experimental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, espero que este, este resumen y estos procesos que pienso detallar sean de mucho valor y de mucha importancia para todos los presentes, ¿no? Bueno, continúo. Bueno, los objetivos básicamente de esta sesión es conocer las generalidades del área de oncohematología, y entender la importancia del químico farmacéutico en el área de oncohematología e integrar lo aprendido con las preguntas, pues, ¿no? Bueno, para empezar, parto hablando que el Hospital Arzobispo Loaiza es un hospital referente, es un hospital que atiende referencias contra referencias, es un hospital categorizado de una 3, ¿no? Y básicamente como funciones del químico farmacéutico nos compete y nos va a aprobar el reglamento de la ley del químico farmacéutico en donde nos habla básicamente de la formular, preparar y controlar las mezclas intravenosas de medicamentos citostóticos, nutricionales y antibióticos, así como las fórmulas magistrales, oficinales, así con el fin de garantizar su calidad, ¿no? Somos responsables de la dispensación de la información, la orientación al usuario sobre la administración, el uso y la dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación, ¿no? Básicamente para poder tener esta categoría dentro del área dentro del departamento de farmacia van a existir áreas, ¿no? Y dentro del área de farmacotecnia es la que va a complementar el área de disoluciones, acondicionamientos antisépticos, desinfectantes, acondicionamiento de dosis, fórmulas magistrales y dentro de los preparados oficinales el cual van a brindar el servicio de preparados de mezclas parenterales y enterales especializados, es que va a darse inicio el área y la formación el área puede preparados de mezclas oncológicas o la unidad de mezclas oncológicas, ¿no? Entonces, más adelante eso también se lo voy a precisar, pues, ¿no? Bueno, el servicio de oncohematología en el hospital in situ bueno, es un hospital que básicamente ha inaugurado unos ambientes el 9 de mayo del 2016, pero si hablamos de inicios, pues el área, el in situ, el servicio ya tiene más de 20 años aproximadamente, ¿no?
Y los tipos de cánceres que van a presentar con mayor frecuencia es de acuerdo, bueno, a sus estadísticas que han marcado, básicamente ha sido el cáncer de estómago, el piel, cuello uterino, mama, próstata, colon, tiroides, recto, intestino delgado y ovario, el cual va a destacar también en el Hospital Loaiza, que no solo se va a diagnosticar, sino que también se va a dar un tratamiento quirúrgico a través de procedimientos como es la quimioterapia, ¿no? Para un poquito precisar la situación del cáncer en el Perú al 2021, porque son las estadísticas que actualmente vamos a contar, el cáncer va a constituir un problema cada vez más creciente y va a ser un problema de salud pública, ¿no? La incidencia de cáncer se va a encontrar en un incremento y se va a estimar que al año 2030 el número de casos va a incrementarse hasta en un 30%, ¿no? El cáncer va a afectar la población adulta, adulta mayor, en casi un 93% de los cánceres con una tendencia mayor al riesgo en mujeres. Eso hablado por el doctor Luis Revilla, que bueno, está en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. También hay que entender que el tiempo que se ha suscitado en el tiempo de la pandemia, pues quizás estas estadísticas como que no han sido tan reales, ¿no? Ya que en ese tiempo pues tendríamos que entender y se tenía que atender en este tiempo la pandemia, ¿no? Pero una de las frecuencias básicamente de cánceres que podemos ver día a día, tanto en hombres y mujeres, pues, ¿no? Es el cuello uterino, en mujeres, en el cáncer de mama, ¿no? También hablamos de un porcentaje de estómago, colon recto, ¿no? Y en caso de hombres, por ejemplo, hablamos de un estómago, colon recto, próstata, ¿no? Y también hablamos de las leucemias, ¿no? Tanto en hombres y mujeres que podríamos tener. Básicamente este tratamiento es muy interesante porque nosotros como farmacéuticos tenemos que participar y ser el soporte técnico de los médicos, ¿no? Si bien es cierto, este tratamiento es variante, ya que se habla de dos tipos de cánceres, ¿no? Una cosa es hablar de un cáncer ya en un órgano, o sea, algo sólido, otra cosa es hablar ya en algo líquido, ¿no? Como son las leucemias y los otros que vendrían a ser oncología y hematología, ¿no? Y básicamente el tratamiento médico es la cirugía, radioterapia, quimioterapia, bioterapia y cuando se habla de cánceres líquidos, pues en este caso los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Ahora, básicamente, ¿cómo nos guiamos? Ellos se van a guiar acerca de unas guías, las cuales van a contener el tratamiento y el medicamento que se va a utilizar en este caso, ¿no? Y somos ahí en donde nosotros tenemos que entrar a tallar, como digo, la parte del sustento técnico. Como yendo un poquito más a nivel del organigrama del Departamento de Farmacia, bueno, en este caso este es un organigrama de la institución in situ del hospital. A nivel del Departamento de Farmacia, bueno, tenemos el área del servicio de farmacia y va a deslindar el servicio de fórmulas magistrales y set quirúrgico. Y dentro de esta área es que está contemplado el área de preparados de mezclas parenterales y enterales. Ahora, ¿cuál es la importancia del químico farmacéutico en la unidad de oncohematología? Mira, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, a través del departamento y a través de los químicos farmacéuticos, debe garantizar y también, ¿no? A través del equipo multidisciplinario, garantizar la efectividad, la continuidad del proceso de manejo y uso de medicamentos, desde la selección y la obtención del medicamento hasta el control de sus efectos sobre los pacientes, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las funciones y la descripción de las actividades que se realizan en las mezclas oncológicas? Deben de elaborarse en áreas y equipos independientes y exclusivos para medicamentos oncológicos para evitar el riesgo de contaminación hacia otras áreas
o productos, ¿no? Aquí hay que entender pues la infraestructura, ¿no? Estas áreas definitivamente deben de tener un área clasificada de acuerdo al tipo de preparado que se va a hacer, ¿no? En este caso tendríamos que tener un área negra, un área gris y un área blanca, ¿no? De acuerdo a tanto con aires, ¿no? El cual nos va, es de suma importancia tener este equipamiento, ¿no? Infraestructura más que todo. Se debería de efectuarse en una cabina de bioseguridad acorde con los riesgos de los principios activos manipulados. En todo caso, se debe contar con la calificación operacional y desempeño conforme a los lineamientos establecidos. Y es cierto, porque en el área de mezclas oncológicas deberíamos tener la cabina de bioseguridad, ¿no? Finalmente, también hay otros tipos de cabinas que también se pueden utilizar, como son las cabinas de tipo 2 ya, pero cabinas verticales, ¿no? De flujo vertical, porque las horizontales serían para el área de NPT, ¿no? Debe garantizar la inexistencia de residuos que puedan causar contaminación con otros productos, ya sea al personal o al medio ambiente. La disposición final de residuos se debe realizar de conformidad con el respectivo protocolo, ¿no? Y eso también es de suma importancia, o sea, eso acá nos habla y nos vuelve a hacer un recordaris del área que debe de tener, pues, ¿no? Sus aires, ya que puedan evitar que estos residuos toxicológicos, ¿no? Estos aerosoles que se puedan desprender de la preparación, puedan salir al medio ambiente y causar, pues, ¿no? También contaminación, ¿no? Y también acerca de manejo de residuos, que en la actualidad pues también lo tenemos, ¿no? Se identificarán con el rótulo de medicamentos oncológicos manipulación riesgosa, ¿no? A eso básicamente tendríamos que quizás implementar ese en cuanto a tener la clasificación de los MAR, pues, ¿no? Que son los medicamentos de muy alto riesgo. Eh, bueno, en este tipo de áreas lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de cabina, ¿no? Las cabinas, como ya lo había dicho, lo más óptimo es tener una cabina biológica, ¿no? Biológica de seguridad, ¿no? El cual va a, hacer la diferencia, ya que estas cabinas van a contar con unos filtros que son unos filtros EPA. Pero hay una marca en exclusiva que uno no puede mencionar, pero sí hay patentes que han hecho en que tienen dos tipos de filtros, ¿no? Tanto los filtros EPA como los filtros ULPA, que solo tienen una marca, es decirlo así, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el filtro EPA, cuenta en la parte superior, así como todas las demás marcas se podría decir, cuentan con ese tipo de filtro. Y los filtros ULPA, que tiene solo esa marca, cuenta en la parte del tablero. O sea, eso significa que hay un porcentaje de partículas que van a ser expulsadas a través de la parte superior como por la parte inferior, ¿no? En el caso normal de tener una cabina de bioseguridad, ¿no? Que no sea de repente, ¿no? Que tenga estos dos filtros, es por la parte superior, ¿no? Hoy en día ya no se habla solamente de este tipo de cabinas, ¿no? Esto ha ido avanzando con el paso del tiempo e inclusive hoy en día ya existe una cabina de clase 3, ¿no? Tipo B2, que ya es herméticamente cerrada. ¿Y a qué se llama herméticamente cerrada? Es que ya se trabaja con mangas, ¿no? Ya a través, o sea, es cerrada la cabina y es herméticamente cerrada, ¿no? Eso en la actualidad, no sé si todavía en el instituto, bueno, en el Perú se cuenta, pero lo que sí estoy segura es que en Bolivia, bueno, no es tan lejos, en Potosí, hay una central de mezclas oncológicas en donde sí tienen este tipo de infraestructura. Inclusive es considerado uno de los referentes a nivel de unidades, ¿no? Porque una cosa es llamar unidad y otra cosa es llamar área. Área es cuando lo que nosotros tenemos en la actualidad es un área, porque aún estamos con una infraestructura que se está
haciendo, se está incorporando, ¿no? Tanto aires, tanto una cabina, tanto la forma de, ¿no? Del área del almacenamiento, del área del control de calidad, ¿no? Se está implementando. Sin embargo, cuando uno habla de una unidad, es porque yo ya cuento con todo ese proceso, ¿no? Entonces, ahí esa es la diferencia en cuanto al nombre, ¿no? Del tipo de especificación del área. Bueno, entonces nosotros básicamente, ¿qué debemos de hacer o cuál es nuestro trabajo? ¿En qué nos debemos de involucrar? En realidad, en todo. Como profesionales, como químicos farmacéuticos, estamos inmersos en todas las actividades conjunto con el personal técnico, ¿no? En cuanto a la dispensación, claro, porque el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente con respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado, ¿no? El acto del profesional químico farmacéutico va a informar y va a orientar al paciente sobre el uso adecuado de medicamentos, reacciones adversas e interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, ¿dónde están esas actividades de dispensación? En la recepción y en la validación de las prescripciones, ¿no? El análisis e interpretación de la prescripción, la preparación y selección de los productos para su entrega en el registro y en la entrega de los productos de la información por el dispensador, que más adelante también con el esquema que nosotros tenemos lo voy detallando. Ahora, para nosotros tener una farmacoterapéutica segura, nosotros tenemos que prevenir los riesgos, ¿no? Y nosotros básicamente estamos inmersos en muchas actividades, ¿no? Y así como el equipo multidisciplinario, ¿no? Desde que existe una prescripción elaborada por un profesional, ¿no? Autorizado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la validación de esta prescripción, ¿no? Validamos de acuerdo ¿no? Que tengan todos los datos correspondientes, que sea el nombre del paciente, la historia clínica, el diagnóstico, ¿no? Que los medicamentos sean los que, ¿no? Con la concentración, ¿no? Con el DCI correcto, ¿no? En la dosis y en los días que se va a realizar la administración, ¿no? Y de ahí van a pasar esas recetas validadas ya a otra área en donde nos van a hacer la dispensación. En esa dispensación nosotros también volvemos a revisar lo que nos están dispensando, ¿no? Y una vez que ya ha pasado al área de dispensación, es que nosotros vamos a pasar al área de acondicionado, que en este caso sería el área de preparación, ¿no? El área de preparación en donde ya se va a realizar este tipo de mezclas, ¿no? Oncológicas, ¿no? Acá podemos hablar de dos puntos, ¿no? También podemos hablar una reconstitución, una dilución y una redosificación, ¿no? Ahora, a esto nosotros también le vamos a agregar una farmacocinética clínica, el cual tenemos también que evaluar, ¿no? Lo que se está preparando, ¿no? Y previamente en coordinación del médico, ¿no? De ahí pasa al área de administración, que lo hace a través de la parte de enfermería, y nosotros continuamos con el tema de la farmacovigilancia. Finalmente, lo que nosotros debemos de asegurar que la seguridad y que la eficacia sea pues mayor, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, los medicamentos se preparan y se dispensan en un ambiente limpio y seguro, ¿no? Definitivamente estos medicamentos tienen esas características de que sí o sí tienen que ser preparados en una infraestructura y en condiciones adecuadas, ¿no? Y con personal capacitado. Para involucrarnos un poquito más en los esquemas que nosotros podríamos tener y en el día a día que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, este es un esquema, ¿ya? El cual se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda pediátrica, ¿ya? El cual utilizan una guía que es el BFM 2009, el cual contiene 5 bloques, como decirlo así: un bloque de inducción, un bloque de intensificación, consolidación,
reintensificación y mantenimiento. En este tipo, en estos bloques que son llamados, son un grupo de medicamentos que se van a ir administrando al paciente, ¿no? Porque básicamente son un tratamiento, ¿no? Que debería de tener 2 años, ¿no? En los mejores de los casos, ¿no? Entonces, y van a tener casi 5 fases y van a utilizar 11 fármacos en este caso. Entonces, nosotros, ¿cómo entramos a tallar ahí como químicos farmacéuticos? Nosotros entramos a tallar en los temas cuando hacen, por ejemplo, el estudio de casos o hacen el tema de visita médica. Nosotros podríamos dar alternativas farmacológicas si es que no contáramos con ese medicamento en la institución, porque muchas veces hemos tenido que por temas ya muy fuera de repente de responsabilidades de la institución y por ser medicamentos que vienen a través de un proceso, tanto de ser de selección, ¿no? De medicamentos de estrategias, ¿no? Que son comprados muchas veces por una entidad grande como Senares, pues, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos algunas deficiencias, o sea, no hay, ¿no? No tenemos, no contamos con los medicamentos en la actualidad, ¿no? Entonces, nosotros en tales, tenemos que dar las alternativas si hubiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay medicamentos que tienen alternativas, como hay medicamentos que no tienen una alternativa farmacológica, ¿no? Por ejemplo, la L-asparaginasa, no tenemos una alternativa farmacológica, solo hay 2 tipos que podríamos utilizar. La que tenemos y la que está aprobada dentro de un petitorio es la E. coli, ¿no? La procedencia de E. coli, pero sí podríamos utilizar de repente una L-asparaginasa de procedencia vigilada, ¿no? Pero finalmente también eso sería una evaluación y como es un medicamento de alto costo y no está dentro, quizás tendría que entrar a un pedido, ¿no? Entonces, esas propuestas es que lo va a proporcionar el colega, ¿no? Eso, de repente también no cuento con la doxorubicina, pero sí podría quizás una alternativa quizás en dosis más, dependiendo siempre, en este caso el paciente, ¿no? Y el tema de hablar con el médico tratante, ¿no? Y explicarle el por qué serían las cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, en cuanto a una reacción que pudiera haber, por ejemplo, en este caso particular, este es uno de los tratamientos en las cuales, he podido hacerle un seguimiento y he podido ver, por ejemplo, que supuestamente acá los pacientes deberían de recibir 4 bloques de L-asparaginasa, pero los pacientes casi en la gran mayoría, y por no decirlos todos, al final no llegan a la cuarta dosis porque me hacen una reacción a la L-asparaginasa, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestra función, ¿no? Identificar y informar, porque eso es lo que debemos de hacer a través de la farmacovigilancia, ¿no? Informar estos eventos que se están suscitando con este medicamento. Acuérdense que el medicamento finalmente, posterior a su utilización, posterior a su comercialización, que ya se ha ido aprobando, igual nosotros tenemos que seguir evaluando a través de que esta seguridad sea mucho mayor, ¿no? Definitivamente eso va a darse, pero es importante también el reporte, pues, ¿no? Y así sucesivamente, todo este tipo de medicamentos nosotros tendríamos que manejarlo y hablarlo, ¿no? Tanto son medicamentos que son de vía endovenosa como son medicamentos vía orales, ¿no? Entonces, en este caso entra a tallar también la farmacotecnia. ¿Por qué? Porque acá tenemos que redosificar o preparar los medicamentos que los pacientes necesitan, ¿no? Justo en este tipo de esquema, ¿no? De tratamiento que se le va a dar para este tipo de leucemia linfoblástica aguda en pediatría. Entonces, el área de mezclas oncológicas, ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo consiste en garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos administrados a los pacientes, ¿no? Es importante tener este ambiente, ¿no? El cual te va a permitir, ¿no? A través del grupo multidisciplinario. ¿Por qué grupo multidisciplinario? ¿Por qué se dice? Porque se habla, pues, de un médico tratante, ¿no?
de una licenciada, ¿no? Que es especialista en este tema de administración, del químico farmacéutico que es especialista o que tiene un conocimiento garantizado, ¿no? Acerca de la preparación. Se habla de un profesional, ya sea personal técnico también que apoya, ¿no? A todo este tipo, a todo este equipo multidisciplinario, ¿no? Que va a elaborar, va a participar en este tipo de diagnósticos, ¿no? Ahora, es muy importante el trabajo en cabina. ¿Qué hacemos nosotros como químicos farmacéuticos en el área, ¿no? Nosotros debemos de garantizar desde que el medicamento ingresa, desde que el medicamento es validado, desde que es prescrito, hasta la infusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que primero garantizar la esterilidad de los insumos que se va a utilizar en cabina, tener presente nuestras buenas prácticas de bioseguridad, ¿no? Tanto el lavado de manos, ¿no? En la correcta calzado de material, ¿no? Protector, ¿no? Nuestra máscara, ¿no? Las 3 M's, el cual nos vamos a proteger, porque acuérdense que son medicamentos tóxicos, entonces por lo tanto nosotros tenemos que tener un lineamiento en cuanto desde que nos vestimos hasta que salimos, ¿no? Cómo es nuestro flujo, ¿no? Y el trabajo en cabina, ¿no? Una cosa es acondicionar, otra cosa es preparar, otra cosa es dar el control de calidad y otra cosa es ya la recepción por parte de enfermería, ¿no? En el área en la actualidad somos 4 colegas, esto ha ido aumentando porque en unos inicios eran solo 2. Ahora la jefatura ha dado pie a darnos más colegas, que es muy importante, porque finalmente en cada punto es donde nosotros necesitamos responsabilidades, ¿no? Porque finalmente vamos a poder trazar ese proceso. Sin embargo, si no hubiera eso, no podríamos ser juez y parte, pues, ¿no? Una sola persona no podría evaluar, quizás decir lo he hecho bien o lo he hecho mal, ¿no? Entonces, cuantos más personas somos, es mucho mejor, ¿no? Más colegas que van a poder certificar que este trabajo se cumpla al 100%, ¿no? Entonces, acá lo que básicamente hacemos, como dice, preparamos los insumos, ¿no? Preparamos los medicamentos, como, bueno, no tengo el mouse, acá tengo el mouse. Eh, Preparamos los medicamentos, acondicionamos el medicamento y es que una vez confirmado con el esquema, evaluado, verificado, ingresamos a cabina para la preparación de esta solución para el cual se ha administrado. Entonces, acá nosotros también entramos a tallar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos adultos, mayormente tenemos acá pacientes adultos. Solo hemos tenido entre 1 o 2, bueno, pediátricos ya muy grandes. Este, ¿Por qué? Porque cuando son, por ejemplo, pediátricos, hay que tener mucho más cuidado con los volúmenes, porque hay que recordar que una cosa es una administración por vía periférica y otra cosa muy importante por vía central, ¿no? Aunque definitivamente casi todos son periféricos, pero hay casos que, por ejemplo, les van a infundar a través de otras vías, ¿no? Como son otras quimioterapias, como son las quimioterapias intratecales. Las quimioterapias intratecales, pues eso lo administran en la vía central a través de la columna vertebral, pues, ¿no? Entonces, esa quimioterapia básicamente va a ir infundido, a diferencia de los endovenosos. Los endovenosos, pues sí, van a ir por una vía, ¿no? Eh, que ya se había mencionado, pues, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de esquema en la institución, nosotros lo que evaluamos pues es el ciclo, porque normalmente estos tratamientos se van a dar por ciclos, ¿no? Y estos medicamentos que son prescritos, que van a ser administrados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un paciente, ¿no? Con nombres MB, ¿no? Es diagnosticado con un cáncer de ovario, el cual el paciente tiene 62 años, tiene una historia, ¿no? De 29, 25, 699, ¿no? Su CIE-10 es 56, ¿no? El cual viene de consultorios externos, ¿no?
y va a recibir su sesión, ¿no? De docetaxel más carboplatino, ¿no? Entonces nosotros entramos a tallar ahí, porque el docetaxel, bueno, sí, y entramos a tallar en cuanto a volúmenes, ¿no? Por ejemplo, el carboplatino 250 podría darse en dextrosa de 500, pero lo ideal podría ser 250, ¿no? Entonces, eso nosotros nos vamos a guiar y previa coordinación, ¿no? Y en este caso, con el personal de enfermería y muchas veces con el médico, ¿no? Para hacer las correcciones, ¿no? Más que todo al doctor se le habla, ¿no? Doctor, el medicamento, ¿no? Tiene que ir en esta concentración y podría ir en ese volumen. Finalmente, hay que recordar que los volúmenes están estandarizados, pero cada paciente tiene condiciones diferentes, ¿no? Y yo no puedo decir el 100% de mis pacientes van a recibir así, no, hay casos en donde tenemos que entrar a evaluar, ¿no? Más que todo en volúmenes, porque hay que recordar, por ejemplo, un paciente que es nefrópata, es cardiópata y encima tiene este tema de algún, ¿no? De algún cáncer, ¿no? Que se ha presentado. Entonces, a ese paciente definitivamente pues había que concentrar un poco más, ¿no? Y quizás reducción de volúmenes, ¿no? Pero eso sería acorde de, ¿no? Entonces, justamente aquí es un punto crítico porque acá es donde de repente tendremos que hundar más, trabajar más, ¿no? Y eso es lo que se pide porque es donde nosotros tendríamos que entrar a tallar un poco más, pues, ¿no? Porque en otras instituciones de donde, bueno, que he tenido el placer también de trabajar, este, sí, sí pasábamos visita, básicamente el químico farmacéutico, como le decía, era parte del equipo de la visita médica y nosotros teníamos sí o sí que llevar, pues, ¿no? Y resolver estas dudas que se podrían generar en cada caso que se podría evaluar, ¿no? Ya. Entonces, una vez que salimos de esta evaluación, lo que hacemos es básicamente hacer nuestra hoja de trabajo, pues, ¿no? En nuestra hoja de trabajo básicamente es un resumen, ¿no? Es un resumen del paciente, de la historia, de la edad, del medicamento que va a llevar, la dosis, el volumen, ¿no? El tiempo de estabilidad, porque nosotros también tenemos que evaluar bastante la estabilidad, ¿no? La gran mayoría de medicamentos que utilizamos en la actualidad, bueno, tienen una estabilidad considerable a comparación de otros, ¿no? Que tienen una estabilidad muy, muy corta, ¿no? Por ejemplo, el Bortezomib, el Eliaspar, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay una concentración. Quizás las guías, porque hay otros que sí he tenido esas premisas que me han dicho, pero mira, Mayra, en tal guía dice esto, ¿no? Y la estabilidad o el volumen es así. Pero yo siempre, siempre les he hablado con mucho respeto y les digo, ¿no? Finalmente es cierto, ¿no? Pero esos son, como te digo, medicamentos que no son el medicamento que nosotros tenemos. Nosotros nos guiamos al medicamento que utilizamos porque tiene una ficha técnica, el cual nos va a hablar en situ del medicamento, ¿no? Y son de ese medicamento en los cuales nosotros tenemos que garantizar que el preparado sea óptimo, en condiciones óptimas para que pueda ser parte, ¿no? De este tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces acá también vemos ciertas ilusiones. Somos nosotros los químicos farmacéuticos que tenemos que garantizar que este medicamento esté en la solución correcta, ¿no? Es, por ejemplo, o sea, hay ciertos medicamentos que sí o sí tienen que ir en ese diluyente, ¿no? Es, por ejemplo, la azacitidina. Un ejemplo, ¿no? La azacitidina es un medicamento, ¿no? Que se tiene que diluir con agua destilada, pero esta agua destilada puede ser refrigerada y puede ser a temperatura ambiente. ¿Y por qué lo refrigero o por qué lo utilizo el que es a temperatura ambiente? Es fácil, es por la estabilidad nada más. Si tú, por ejemplo, lo vas a administrar inmediatamente, puedes utilizar el agua destilada sin refrigerar, o sea, en temperaturas normales, ¿no? Pero si tú esa acidina lo vas a administrar en 3 o 4 horas, podrías prepararlo y debes de prepararlo con agua destilada de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla y somos ahí donde entramos a tallar, ¿no? Cómo tenemos que reconstituir, cómo tenemos que preparar,
cuántos movimientos tenemos que realizar en cabina, cómo es nuestro trabajo, cómo es que iniciamos, cómo nos calzamos los guantes, cómo analizamos. Todos esos puntos lo analizamos y lo vamos a tener que seguir de acuerdo a un procedimiento, ¿no? Eh, Ingresé a cabina, paciente correcto, etiquetado correcto, preparación correcta, salgo, paciente entregado, ¿no? Entonces, con todos nuestros correctos, ¿no? Bueno, también es importante la elaboración del etiquetado, ¿no? Que esto se ha ido mejorando, ¿no? O sea, yo creo que cada quien ha ido avanzando y ha tratado de mejorar, porque de eso se trata, ¿no? De mejorar, porque acuérdense que Loaiza, aunque yo siento que es uno de los hospitales que de verdad está creciendo y está que atiende a pacientes con una demanda inmensa. Yo felicito reiteradamente a todo el personal que labora ahí, porque son ponches, realmente. También nosotros tenemos que monitorizar la autorización de medicamentos, porque acuérdense que al ser un área, son medicamentos de alto costo, la gran mayoría de medicamentos tienen un costo elevado, entonces por ende el químico farmacéutico, y más que todo el responsable, bueno, nosotros tenemos una responsable que es la doctora Laura Ventosilla, ¿no? Ella a través, bueno, anteriormente estuvo la doctora Garletti, pero ahora está la doctora Laura, ¿no? A través de ella, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Tanto los dos colegas, bueno, conmigo tres colegas más, tenemos que monitorizar, ¿no? Pero esto sí o sí se tiene que dar, ¿no? Porque finalmente estos tratamientos no necesariamente los pacientes van a utilizar en una dosis total. Entonces, aquí va a entrar a tallar el conocimiento, ¿no? De decir, por ejemplo, el trastuzumab, ¿no? Tiene, ¿no? 21 días de estabilidad en dilución, ¿no? Podría refrigerarse, podría guardarse, ¿no? Entonces, las dosis inician con una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Entonces, juntamos, entonces, es ahí donde nosotros sentamos a tallar, pues, ¿no? ¿Cuántos nos han entregado y cuánto se ha producido en cuanto a la obra? ¿No? Definitivamente esto se va a ir mejorando, sí, se tiene que ir mejorando cada vez más, ¿no? Porque finalmente también hay que entender que la utilización de este medicamento, si bien es cierto, sí tenemos frecuentemente, pero no a cantidades, ¿no? Son casi esporádicas y casi son medicamentos que utilizan la dosis completa, entonces se le da, ¿no? Pero sí, también he visto instituciones, por ejemplo, en el caso del INEM, pues sí tuve el placer también de hacer una pasantía. Bueno, ahí sí, pues ahí tienen pues cantidad de pacientes y ahí sí o sí tenemos que llevar una lista, pues, ¿no? Y un Cardex de tanto del remanente y de lo que se utiliza por paciente, ¿no? Entonces, a eso queremos también implementar, claro que se puede, pero como le digo, son actividades que ya lo hace el tema de la responsabilidad, ¿no? Del área que lleva. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, no? Eso es muy importante, ¿no? Ventajas, dice, proporciona mayor seguridad de dosis, claro. Asegura la esterilidad de los preparados intravenosos, disminuye el potencial de contaminación, aporta mayor garantía de la estabilidad físico-química, garantiza una adecuada reconstitución, aumenta la eficacia de la formación acerca de condiciones de administración, conservación y caducidad, disminuye los errores de dispensación y administración y asegura la completa identificación de la medicación. Mejora la eficacia de la seguridad de los recursos públicos, pero la desventaja es que eso hay un aumento de la carga asistencial en el servicio diario, en el servicio, ¿no? La necesidad de contar con personal idóneo, esto es importante, contar con el personal idóneo, dotación de un espacio apropiado donde ubicar el área. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la experiencia, como dice, la experiencia hace el tiempo hace al maestro. O sea, una cosa es aprenderlo, tratar, ¿no? Te puedo enseñar, esto es así, 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 y tú lo vas a hacer. Pero es muy diferente el tiempo que ha pasado en que tú has ido mejorando, porque cada día dices, solo sé que nada sé,
porque cada nuevos esquemas, nuevos tratamientos, nuevos fármacos, nuevos laboratorios de los cuales uno tiene que empaparse, leer y ver, ¿no? Y cuáles son sus condiciones de preparado, sus condiciones de estabilidad, ¿no? Cuáles son los volúmenes, sus concentraciones. Si bien es cierto, está formado, ¿no? Pero somos nosotros ahí. Entonces, eso no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer un profesional que tiene la capacidad, ¿no? Ha tenido como dice, la experiencia en el área, ¿no? Y bueno, eso es un punto muy importante y otro que también fue un tema de investigación fue que básicamente estas áreas, una desventaja que nosotros podríamos tener es básicamente contar, ¿no? El hospital, si bien es cierto, quizás tiene la voluntad de darnos quizás mayor espacios, pero acuérdense que también es toda una necesidad de una población inmensa que viene a atenderse acá a Loaiza, porque definitivamente, no por estar dando a luchar, el hospital es referente de muchas enfermedades, de las cuales hoy en día en diferentes hospitales, instituciones siguen sus guías, ¿no? Y uno tiene que sentirse orgulloso, ¿no? Venga de Loaiza. Y eso es importante. Bueno, agradecida con esta oportunidad y bueno, solo me queda decir, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender desde Cotodana. Y bueno, definitivamente me voy con esta foto, que es una foto muy importante para mí aquí en el Loaiza, porque, bueno, la persona que está ahí es mi compañera de colegio, que yo nunca pensé encontrarme. Las dos estudiamos juntas la secundaria y para mí fue chocante ver que, bueno, ella ya no está, ya se fue, ya falleció, pero tuve el placer de preparar su quimio, ¿no? Y para mí me marcó porque tengo una experiencia básicamente de 10 años preparando, he estado en diferentes instituciones y déjenme decirles que muchas veces me han dicho, deja de ser gitana, quédate en un solo lado. Y creo que Loaiza ha adoptado como me han dicho, tu corazón ahora es Loaiza. Creo que sí, sí, porque llegar acá y experimentar lo que he vivido definitivamente marca mucho. Y como profesional me siento muy contenta de pertenecer al área. Hay muchas cosas por hacer, demasiadas cosas por mejorar, ¿no? Pero si está en nosotros poderlos hacer, déjenme decirlo que lo voy a hacer. Y como siempre lo digo, a donde me manden, a donde Dios designe que debo de estar, pues ahí estaré. Si mi función y si debo de seguir apoyando como veo que es el área, porque el área es muy comprometido, no es por hablar más. He trabajado en varias instituciones y déjenme decirles que si bien es cierto, hay como en todos, pero acá la unión hace la fuerza. De lo poquito hemos hecho grande con el apoyo tanto del doctor Samamé, las licenciadas, cada una, o sea, a veces al principio no las entendía, pero hoy en día me doy cuenta que sí, definitivamente tenemos que estar unidos. Y como siempre decía, el trabajo es de uno. Y ese uno somos un engranaje, todos lo movemos. ¿Por quién? Por los pacientes, porque ellos son parte de nosotros. Y eso sería todo. Gracias. Ya, señorita. Muchísimas gracias y felicitaciones, Química Farmacéutica Pacheco. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden hacer en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguna recomendación adicional que nos podría brindar el día de hoy respecto a la ponencia brindada? Bueno, básicamente como yo lo había dicho, como todos creo que en el hospital lo que nos va a tener presente día a día es el paciente, ¿no? Entonces, si nosotros, como dice, primero son mis obligaciones, primero son mis deberes, ¿no? Y después, pues, ¿no? Mis derechos, ¿no? O sea, yo trabajo y tengo un sueldo gracias a mi trabajo, ¿no? Y yo lo hago de buena manera, igual, ¿no? Sé que todos vamos a poner de nuestra parte, ¿no? Y nada, agradecida con esta oportunidad de poder mostrar un poquito del área, porque si bien es cierto, hay cosas por mejorar,
Y en todo lugar, no solo acá, hasta en un instituto que pueda tener muchas cosas, cosas muy sofisticadas, instrumentos, materiales de bioseguridad, cabina, ambientes, pero si no contamos con colegas que, que se comprometan a un trabajo de mejora continua, a un trabajo de equipo, déjenme decirles que esto no va a funcionar. Y bueno, será hasta donde Dios lo quiera. Eso sería mi recomendación nada más. Trabajar con mucho amor. Muchísimas gracias, Sí. química farmacéutica. Nuevamente felicitarla por tal extraordinaria ponencia. Al ver que no hay dudas respecto al tema, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nuestra química farmacéutica Pacheco. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Mm, Muchísimas gracias. ya. Gracias, hasta luego. Eso.